el chat, también Ángela Salas va a estar haciendo algunas preguntas a través de un aplicativo en línea para que ustedes también pues, contribuyan a la construcción de este webinar. La pregunta entonces que van a responder nuestros invitados es: ¿cuáles son los fundamentos desde los cuales se justifica limitar la autonomía de las personas en el marco de cuidar la salud ciudadana? ¿Cuáles serían sus alcances? Entonces, en este momento le doy la palabra a Daniela Gallego, quien es la primera persona que va a intervenir en este webinar. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias, mi estimado. Mira, en relación al tema del coronavirus, estamos ante un hecho inédito, porque quienes defienden la libertad, sobre todo en el marco de la teoría liberal, siempre han hablado de que la libertad implica pues estar libre de interferencias, ¿no? Poderme vivir libremente, que otros no me impidan decidir como yo quiero decidir, tener un espacio donde no haya injerencia en las decisiones que tengo que tomar, límites a la autoridad política para yo vivir la vida que quiero vivir. Entonces la libertad es que nadie interfiera con mi vida en principio en el marco de esa tradición liberal que ha permitido pues darle entidad a lo que es la vida privada, ¿no? Yo soy dueño de mi espacio privado, yo decido en quién quiero creer, decido mi religión, decido el proyecto de vida que para mí es felicitante, lo que me gusta, etc. Pero la paradoja del coronavirus es que una de las libertades, por ejemplo, esa libertad liberal de la no interferencia que dice que yo me puedo mover libremente, por ejemplo, por las ciudades, siempre y cuando, decía John Stuart Mill, yo no dañe a otros. Es decir, yo soy dueño de mi espacio de libertad siempre y cuando no dañe la libertad de otros. Y el asunto aquí es que si yo soy portador de coronavirus, yo puedo dañar la libertad y el proyecto de vida de otros al contagiar a otros. Entonces es una situación paradójica y muy interesante porque pone en evidencia la interdependencia. Es decir, en la primera concepción esta de libertad, donde la libertad un poco la entiende la gente como, bueno, yo hago lo que me da la gana y me las arreglo como sea para salir adelante, en ese marco no entra esta idea de interdependencia, esta idea de solidaridad, esta idea de colaborar con otros. Y resulta que el coronavirus nos pone en esa tesitura, porque para poder salir juntos de un problema que es de todos, pues tenemos que ser solidarios. Entonces tenemos que meternos en otra dinámica de interpretación de la libertad que tiene que ver entonces con la solidaridad, con la coordinación de la acción con otros, con establecer acuerdos para poder hacer las cosas. Entonces, en el marco de esta idea de que yo te tengo que proteger la salud tuya y de todos, pues el gobierno y las instituciones dicen, pues tenemos que intervenir con tu movilidad. De hecho, ayer en Nuevo León, aquí en Monterrey, México, se acaban de aprobar dos leyes tremendas. La primera es que si vas por la calle sin tapabocas, te pueden poner una multa aproximadamente de $1,500 y meterte 3 años. Y la segunda, muy fuerte, es que si tú tienes una enfermedad contagiosa que puede generar daño a los demás, también puedes ir preso. Entonces, claro, esta es la clásica situación que denuncian los liberales cuando dicen, bueno, el Estado interfiere hasta tal punto en la vida de las personas que las condiciona. Entonces, la situación es paradójica porque está en juego no solamente mi derecho a ser libre, mi derecho a circular libremente, mi derecho a que se proteja mi información, mi derecho a la salud, sino que a la vez está en juego el derecho de los demás. Entonces, la situación exige madurez de parte de la ciudadanía y tratar entonces de comprender la idea de la libertad desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva que permita generar acuerdos y que permita conciliar lo que sería el bien público con el bien privado, el bien de todos con el bien de las personas. Creo que sí, no sé si ya me tomé mucho tiempo. Perfecto, Daniela. Okay. Muchas gracias. Entonces le damos la palabra a Eduardo Rueda y posteriormente Juan Alexis. Sí, yo quisiera un poco, gracias Freddy, partir de la misma idea que Daniela nos compartió hace un momento, y es esta idea fundamental para las sociedades democráticas de respetar y garantizar la autonomía de los ciudadanos.
una autonomía que, como han mostrado varios autores, a lo largo de la tradición de la filosofía política moderna, tiene un rostro jánico, por así decirlo, es decir, tiene dos caras. Una cara que es la cara de la autonomía privada, que como bien decía Daniela, se refiere al ámbito de decisiones muy personales que cada quien toma en relación con lo que quiere hacer con su vida, y un ámbito o una cara que tiene que ver con lo que se llama la autonomía política o la soberanía popular, y que tiene que ver con el derecho y la garantía que tienen todos los ciudadanos para participar en la toma de decisiones que los afectan, es decir, en la toma de decisiones vinculantes. En el caso que nos ocupa hoy, que es el caso de la pandemia y de las medidas que se han definido desde los estados, medidas muy fuertemente coercitivas, como acabamos de ver en los ejemplos de Daniela, y que se supone que se justifican en la protección de la salud de las personas, en la medida en que no todas las personas, en que las personas no han consentido exponerse a riesgos que los otros eventualmente les pueden provocar. En ese marco, es fundamental preguntarse por la justificación de tales medidas en el contexto del orden democrático, es decir, en qué sentido o hasta qué punto estas medidas son compatibles con las normas de respeto a la autonomía privada y a la autonomía pública, que son la base, digamos, regulatoria y normativa de las sociedades democráticas. Entonces, una primera cuestión es que estas decisiones no podrían ser, digamos, stricto sensu paternalistas. A pesar de que parezcan paternalistas en la medida en que son coercitivas, no podrían ser paternalistas en el sentido conceptual, es decir, no podrían tomarse decisiones que supusieran una invasión indebida al ámbito de la esfera privada, al ámbito de la autonomía privada, que supusieran una interferencia indebida sobre las decisiones que las personas toman en relación con sus propias vidas, o que o que impusieran concepciones de la vida buena o del bien que fueran pugnantes con lo que la ciudadanía pudiera determinar sobre ello. Es decir, que una característica fundamental de las decisiones de cuidado en el marco de sociedades democráticas es que no pueden ser paternalistas, en el sentido en que no pueden ocupar el lugar del ciudadano para determinar qué es lo bueno para los ciudadanos. Eso sería un elemento central. Y el segundo elemento fundamental de las decisiones sobre cuidado en el marco de sociedades democráticas es que no pueden ser discriminatorias, por eso mismo, porque no pueden ser paternalistas. Entonces no pueden establecer tampoco que medidas que supongan para unos restricciones o cargas mayores que para otros, es decir, no puede comprometer el principio de igualdad con base en el cual se fundan las sociedades democráticas. Entonces, estas dos características son fundamentales al momento de considerar las medidas de cuidado. Cuando en salud pública se exigen muchas cosas a los ciudadanos. Por ejemplo, se exige a los fumadores que no fumen en lugares cerrados, porque se entiende que las personas que están allí, no todas fuman y no han consentido todas con exponerse a los riesgos que entraña el humo del cigarrillo. O algunas personas, o en muchos sistemas de transporte público en el mundo se exige a los motociclistas ponerse el casco, lo cual en principio pues finalmente solamente les afecta a ellos, pero por supuesto en el caso de que suceda un accidente entrañaría cargas económicas para la ciudadanía que tendría que cubrir de todas maneras las actividades, las acciones de cuidado médico y las provisiones de medicamentos, infraestructura, etcétera, con lo cual afecta el sistema de salud, que es un bien común, digámoslo así. Y lo hace sin consentimiento de las personas. Entonces, se supone que usar el casco es una medida no solamente para proteger la salud de las personas, en lo que en principio sería paternalista, porque cada quien verá qué hace con su vida, sino que es fundamental hacerlo, porque si no se hace, supondría que se le ponen cargas a las personas sobre las cuales las personas no han consentido. Y entonces, en esa medida comprometerían el respeto a la autonomía de los ciudadanos. Entonces,
En este caso sucede lo mismo, como Daniel explicaba muy bien hace un momento, que no se tomen medidas de cuidado en una ciudad en un momento como el que estamos viviendo, supondría exponer a las personas sin su consentimiento a una serie de riesgos que ellas no aceptarían y que no tienen más remedio que, digamos, exponerse, pues, porque tienen que salir a la calle, tienen que ir a hacer actividades laborales o actividades personales que son propias del ámbito de su esfera privada, de su vida personal. Y entonces, no interponer esas medidas supondría, en principio, una erosión al consentimiento potencial de los ciudadanos que no tienen más remedio a que salir y exponerse al contacto con las demás personas y lo que eso supone en riesgos para su salud. Entonces, en principio, digamos que las medidas de confinamiento, de distanciamiento social, la medida del tapabocas, incluso las medidas de localización digital de contactos potenciales que pudieran ser ubicados como potenciales agentes de contagio, se justificaría desde esa perspectiva que yo entendería con Daniela, como propia de las sociedades democráticas o sociedades liberales. Más adelante quisiera entrar en consideración de otros puntos, pero con eso daría por sentada mi primera opinión. Muchas gracias, Eduardo. Y efectivamente, algunas de las preguntas también que siguen en este diálogo van a retomar algunas de las categorías que ya ustedes en esta primera intervención han ido poniendo sobre la mesa, ¿no? Este tema del cuidado del otro, este tema de la autonomía, incluso las categorías que se están utilizando en algunos lugares como aislamiento social versus aislamiento físico. Bueno, ya vamos a volver sobre algunos de estos temas para que ampliemos estas nociones. Damos la palabra a Juan Alexis. Entonces, adelante, por favor, con su intervención. Muchas gracias. Vale, Freddy. Pues concuerdo con mis compañeros en relación con que aquí hay un conflicto en la medida en la cual la libertad mía termina donde empieza la libertad tuya, y en esa medida, en un espacio social, pues la libertad tendría sus restricciones, e igual la autonomía, la capacidad de fijarme en mis propias leyes, siempre y cuando esas leyes no vayan a entrar a lacerar precisamente a los otros con los cuales comparto un escenario particular. Quiero, a propósito, para entrarnos ya en el tema del cuidado y la conexión con la autonomía, el origen etimológico de la palabra cuidado, que procede del latín cogitare, que significa pensar, y es muy interesante el origen de la palabra cuidado con el tema pensar antes que actuar o antes que hacer, porque el cuidado está vinculado primero, inicialmente, al hecho de contemplar cómo se integran las necesidades de los otros, ¿sí?, dentro de las propias atribuciones o propias necesidades. En esa medida concuerdo con lo que compartía Daniela en el sentido de la correlación, ¿no? Acá hay una correlación, hay una codependencia, y claro, tocaría mirar la situación en tanto y cuanto nosotros somos dependientes precisamente de lo que le sucede a los otros, ¿no? Y aquí el autocuidado también tiene que ver con el cuidado del otro y el cuidado de los otros y el cuidado del planeta, ¿no? Habría que meter también acá el tema de la casa común, pues que está conexo con el tema del cuidado. Los humanos somos dependientes desde el nacimiento, necesitamos siempre a los demás, incluso cuando nos sentimos inseguros, ¿sí? Necesitamos cuidados en la etapa infante, necesitamos cuidados en el comer, en el aseo, cuando seguimos esa etapa de crecimiento, cuando nos enfermamos, cuando nos envejecemos. Y si uno se pone a analizar el tema de fondo del webinar de ciudades cuidadoras, guarda relación precisamente con esos temas, sobre todo con la gente o con las personas que tienen de una u otra manera desventaja frente a otros que tienen ciertos privilegios, sobre todo los enfermos, digamos, las personas de la tercera edad, que, por ejemplo, en el caso de Colombia, han terminado siendo restringida su movilidad, generando precisamente lo que planteaba Eduardo allí, un principio de discriminación frente al principio de igualdad, ¿no? Hay discriminación frente a algunos tipos de poblaciones, y en el caso de Colombia ha sido muy polémico, sobre todo con las personas mayores de 70 años. Frente a esa interdependencia, ¿sí?,
La pregunta es, ¿hasta qué punto la esfera privada colindaría con la esfera pública, ¿no? El tema del confinamiento y el tema de la salud es sobre todo el tema del coronavirus, es un tema de salud pública, es decir, nos atañe a todos. Y de una u otra manera sale a flote el tema de la codependencia, ¿sí? Y en esa codependencia también tiene que salir el tema de la responsabilidad frente a mis decisiones, ¿sí? Ni siquiera para pensar, digamos, en los más lejanos o en los vecinos, sino en la propia familia, ¿no? Si no me cuido, estoy exponiendo a mi propia familia, ¿sí? Y así viceversa. No lo hemos entendido, por ejemplo, en algunos lugares muy particulares en Colombia o en el mundo, cuando vemos atestadas, por ejemplo, las playas o los lugares, precisamente haciendo alusión a ese uso de la libertad, del libre movimiento. Lo vimos acá en Colombia en el caso de supuestamente la reactivación del día sin IVA, que terminó generando mofa fuera del país, algo así como el COVID Friday, precisamente porque pareciera que nos faltara realmente ser autónomos, ¿no? Realmente tener la capacidad de regularnos y en esa capacidad de regularnos pensar en el otro, porque no somos islas, ¿no? Somos codependientes, ¿sí? Y la libertad mía termina donde empieza la libertad tuya, ¿sí? Yo coloco un ejemplo muchas veces en algunos espacios áulicos en torno a si estamos en una isla, está usted con su pareja, no hay ninguna otra persona, podríamos allí pensar en acto, no en potencia, si hay infidelidad. Sencillamente la respuesta es no, porque no hay con quién, ¿sí? En el espacio social hay esa codependencia y hay esa corresponsabilidad y habría que buscar el equilibrio frente hasta dónde realmente llega la libertad mía y empieza la libertad tuya y hasta dónde realmente nosotros somos capaces de tomarnos nuestras propias leyes, autónomos, la capacidad de fijarnos nuestras propias leyes, pensando precisamente en esa interdependencia. Muchas gracias a nuestros tres invitados por esa primera aproximación a la pregunta generadora para suscitar este primer diálogo de nuestro webinar sobre ciudad cuidadora y autonomía. Bien, voy a proponerles ahora una siguiente pregunta que creo que se enlaza muy bien con estos elementos que ustedes han venido señalando a lo largo de sus intervenciones y que considero que podrían quizás dar elementos para que fueran ampliando algunas de estas ideas que enunciaron de modo introductorio. La pregunta es, ¿consideran que el enfoque adoptado de distanciamiento social es el adecuado respecto a la política que se ha institucionalizado en las ciudades y países de la región? ¿No habría sido mejor hablar de distanciamiento físico? Entonces, allí, no sé, de los tres y nuevamente... ¿Sí, Daniela? Es que Juan planteó algunos temas que quisiera retomar antes de llegar al asunto del distanciamiento, porque justamente fue una provocación de mi parte el empezar hablando de autonomía solamente desde la perspectiva de la libertad como no interferencia o como de contar con un espacio libre de coacción, donde yo soy libre de hacer lo que quiero, pero esa es apenas una parte de la libertad, ¿verdad? Entonces yo sí creo que Juan estaba armando una propuesta muy importante cuando decía, bueno, él usa la palabra codependientes, a mí me gusta más interdependientes, o decir que estamos, como dice Adela, obligados, es decir, la autonomía tendría una doble dimensión. Por una parte, pues sí, la capacidad de darme a mí mismo mis propias leyes, de trazar un plan de vida, de autorrealizarme, de apropiarme de mi propia biografía, etcétera. Pero por otro lado también el ser capaz de reconocer que pertenezco a un espacio público donde se deben cumplir unos mínimos para que la vida sea viable. Entonces tiene esa doble dimensión, esa noción de autonomía. No se trata solamente de yo conmigo en mi proyecto privado, sino que mi proyecto privado, para poder realizarse ineludiblemente, tiene que construirse con el otro. Y eso vincula con la idea de la responsabilidad, y de una responsabilidad que no se termina en el momento de la votación, sino de una responsabilidad que trasciende el portarme bien, ponerme el cubrebocas, mantener la distancia, si eso es lo que tengo que hacer,
una responsabilidad que supone hacerme cargo de la realidad que estoy viviendo y de las implicaciones y del futuro que viene por delante. O sea, la responsabilidad ética no solamente es cumplidora de normas, sino que se hace cargo de esa realidad. Y yo quería vincular, porque decía, el coronavirus nos pone paradójicamente delante de los ojos y de una manera radical el hecho de esa interdependencia, pero este es un asunto que viene sucediendo a lo largo de los últimos 2 años. Yo no estaba muy segura cómo iba a ser la cosa, entonces había preparado unas ideas y quiero solamente decir algo. Hay otros hechos que han puesto sobre la mesa esa interdependencia, el problema medioambiental, porque vimos a Greta marchando por todos los países del mundo, pero después, pocos días después, el año pasado, en marzo, estuvimos con todas las mujeres del mundo cantando El violador eres tú. Después estuvimos, o sea, unidos también en una lucha por la libertad, que nos une a todos los seres humanos independientemente de dónde estemos. Y también habían 2 cosas más, que son las grandes protestas sociales que hubieron en América Latina, también reivindicando espacios de libertad para poder hacer la vida, para poder acceder a la salud, a los bienes básicos, y luego las protestas que hemos visto por el tema de la violencia policial. Entonces recojo, ¿qué une a todas estas propuestas? Bueno, pues que hay un asunto de libertades que vamos perdiendo o que sentimos que vamos perdiendo, libertades básicas para desarrollar la vida, pero no solo libertades individuales de respeto a mi dignidad, de respeto a mis derechos, sino libertades también que nos vinculan a todos, que tienen que ver con lo colectivo, con los bienes públicos, como la salud, como el medio ambiente, como el trabajo, como estar libres del hambre, etc. Entonces, el coronavirus, ¿qué hace? Pone radicalmente esas mismas protestas por la libertad y esas mismas luchas, nos las pone por delante y dice, bueno, esto hay que resolverlo. Y hay que resolverlo desde la autonomía. ¿Y qué significa eso? Pues desde una autonomía que va más allá del cumplimiento de las normas, de una autonomía que se hace cargo de la realidad y que entonces trata de mejorar esa realidad. Entonces, en ese sentido, lo de distanciamiento social y distanciamiento físico, bueno, yo nunca había estado tan cerca de la gente como ahora, nunca había tenido tantos intercambios con desconocidos a través de Zoom, y creo que, y me siento feliz de escucharlos y de escucharles el acento, y siento que nos acerca la realidad tecnológica, nos acerca la conciencia de un problema común, porque nos permite reconocernos. Entonces, en ese sentido, ha habido un acercamiento social, pero claro, un acercamiento social de los que no estamos, que no somos víctimas de la brecha digital. O sea, hay 2 realidades enormes, ¿verdad? La realidad de los trabajadores informales que tienen que salir todos los días al trabajo, que tienen que seguir su vida como si no estuviera pasando nada y que no tienen acceso a internet, y luego la realidad de los que tenemos el lujo pues de tener internet, de comunicarnos a través del teléfono, etc. Entonces, bueno, nosotros siento que de alguna manera nos hemos acercado, las familias se han acercado, bueno, en otras han habido problemas de violencia de género tremendo, pero nos hemos acercado los unos a los otros en una dinámica distinta gracias a la tecnología. Ahí el gran reto es qué pasa con todos aquellos excluidos de esa tecnología. ¿Sentirán ellos que hubo acercamiento social? Ahí lo dejo. Muchas gracias, Daniela. Y efectivamente, digamos que acá en Colombia se han utilizado como estas 2 definiciones, ¿no? Distanciamiento social y distanciamiento físico. Y algunas personas señalan que hablar de distanciamiento social quizás no es lo más favorable en este momento, porque efectivamente, pues las personas que contamos con, digamos, las necesidades básicas satisfechas, pues podríamos bien quedarnos en nuestras casas encerrados y conectados con nuestras personas de interés en el mundo, ¿sí? Con nuestros amigos o con nuestras actividades laborales cotidianas, y sencillamente quizás cerrar los ojos, ¿no? Bajar la persiana y no enterarnos de lo que está pasando afuera, que es muy grave, digamos, en términos de acceso, por ejemplo, a servicios públicos, en restricción de la movilidad, en toda esta situación de pobreza extrema de algunas ciudades donde los gobiernos, por ejemplo, de turnos dicen que han enviado mercados y ayudas, como en el caso de aquí de Colombia, y aún gente hoy dice, bueno, a mi casa nunca ha llegado un mercado y yo estoy registrado en el Sisbén, se llama acá el registro, ¿sí?
estoy registrado en el Sisbén, tengo un puntaje supremamente bajo, no sé, 8 puntos sobre 100, que es muy bajo en realidad, y no me ha llegado un mercado, no me ha llegado la consignación que supuestamente ha enviado el gobierno. Entonces, hablar de distanciamiento social realmente podría ser como nocivo en la medida en que eso nos puede como encerrar a los que no estamos pasándola tan mal y desconocer la realidad de los que están pasándola muy, muy mal, y más bien hablar de distanciamiento físico, que es realmente lo que corresponde en este momento, no de ponerme muy bien mi tapabocas cuando salgo a la calle, y no es solamente usarlo y estar pegado al otro, sino que realmente es usarlo, pero además guardar ese 1,5 o 2 metros que me piden, porque de todas maneras pues no sabemos cuál es la situación médica del que está a mi lado en este momento en la calle cuando tengo que salir a algo, ¿no? Sí, yo quisiera intervenir sobre la pregunta, Freddy. Sí, adelante, Eduardo. Sí, muchas gracias. Ciertamente es más preciso hablar de distanciamiento físico en el contexto, pues, de la situación que vivimos, y ciertamente distanciamiento social en la medida en que se tenga acceso a estas herramientas, pues no sería el caso. Como Daniela, también me ha pasado que he tenido más diálogos con colegas de todas partes, ahora contigo, Daniela, y ese ha sido, pues, desde luego, un producto de esta circunstancia. Lo que yo sí quisiera decir de todas maneras es que, digamos, estas medidas básicas de distanciamiento social y ponerte el tapabocas y eventualmente confinarte en casa por ciertos periodos, funcionan como estrategias de cuidado, como indicaban ahorita Juan y Daniela, funcionan para grupos que tienen ciertas condiciones sociales que en realidad garantizan que esas sean estrategias adecuadas y eficaces de cuidado. Pero por supuesto, decirlo así también deja la idea, que es falsa, de que el cuidado se garantiza meramente a través de esas medidas, cuando efectivamente hay una gran cantidad de personas en condiciones muy graves de desigualdad, en condiciones en las que no pueden acceder a bienes fundamentales para la vida y que en consecuencia de ello se encuentran en unas condiciones en las que no pueden cuidar debidamente de su salud, no solamente porque están expuestas a una mayor posibilidad de contagio por el COVID-19, sino porque efectivamente, por razones digamos, estructurales, por el modo en que se han dispuesto los arreglos sociales en nuestra sociedad, han estado crónicamente expuestas a situaciones de desigualdad en salud. Es decir, la desigualdad en salud no opera únicamente frente al tema de la pandemia, sino que en muchos sentidos también son los grupos poblacionales socialmente más vulnerables los que tienen una carga mayor de enfermedades crónicas, los que tienen una carga mayor en la disminución de años de vida con calidad, los que se enfrentan a expectativas de vida reducidas como consecuencia de esas situaciones que estructuralmente determinan sus desigualdades o sus más precarias condiciones de salud cuando se les compara con los grupos poblacionales que tienen asegurados ciertos bienes cruciales o básicos para vivir. Y entonces el coronavirus ha puesto en evidencia, más que otras circunstancias que hemos vivido en la sociedad y que ya venían siendo objeto de reivindicaciones sociales desde el año pasado en las marchas de muchos lugares del mundo, ha puesto en evidencia esa intolerable desigualdad. Es decir, yo creo que evidentemente el coronavirus viene cargado de un potencial, como decía Hölderlin, de un potencial de peligro, pero también de un potencial salvador, en el sentido en que pone en evidencia cómo existe en que hace más, subraya pues, cómo existe una desigualdad que ya resulta intolerable para sociedades que quieran fundarse sobre la justicia o que pretendan fundarse sobre la justicia, y hace urgente, hace exigibles con la mayor prontitud la toma de medidas que estén encaminadas justamente a que estos grupos vulnerables encuentren una protección adecuada
y entonces sean destinatarios efectivos de su derecho a la autonomía que entraña naturalmente y de manera vertebral el derecho a la salud. Porque sin salud, pues, digamos que el disfrute posible de la autonomía se reduce o desaparece, claramente. Entonces, yo creo que este es, en ese sentido, digamos, lo que sucede hoy por hoy, nos coloca en la circunstancia de identificar cuáles son esas medidas que hay que tomar. Pero que hay un proceso muy interesante de repolitización de la agenda social en América Latina, claramente, y en otros lugares del mundo, en lo que podríamos llamar el sur global. Hay un reforzamiento de los intereses y esfuerzos de la sociedad civil para, por ejemplo, instalar de manera más contundente el tema de la renta básica, para repensar los regímenes tributarios, para repensar la salud en el marco de los determinantes sociales y no únicamente del cuidado sanitario, del cuidado médico, para repensar las relaciones con la naturaleza en la medida en que se entiende que gran parte de lo que está pasando es producto de una relación desequilibrada con la naturaleza que ha llevado a exponer, digamos, a hacer que unos agentes virales que se hayan liberado, pues, y estén cerca de nosotros. En fin, hay una serie de circunstancias entonces que obligan a que hagamos cambios profundos. Y yo creo que esa es la lectura del cuidado que deberíamos comenzar a articular, una lectura que no se contente meramente con las medidas sanitaristas, que en principio también son importantes, pero por supuesto no son todas las medidas. Muchas gracias, Eduardo. Juan Alexis. Y maestro Frey, coincido con el maestro Eduardo en el sentido de sería más preciso, pertinente hablar de distanciamiento físico que distanciamiento social, en la medida en que precisamente en ese distanciamiento social lo que habría sería ampliar más la brecha, precisamente, brecha social que existe. Más allá de distanciamiento social necesitamos establecer más o afianzar más los lazos de fraternidad, precisamente en aras a buscar unas condiciones más equitativas, más justas, a propósito que se viene hablando de lo que mencionaba también el maestro Eduardo de la renta básica universal. Se está viendo inclusive, se está pensando inclusive por los mismos monopolios, multilatinas, bueno, grandes transnacionales, precisamente en garantizar que la gente tenga la posibilidad de adquirir lo básico para sus necesidades. Acá en Colombia se promovió este ingreso solidario, muy cuestionado, también termina siendo una especie de foco de corrupción, pero digamos que en vez de solucionar termina siendo un paliativo. En el caso de darle 160.000 pesos a las personas, estamos hablando de menos de $50 para que usted subsane todas las necesidades que tiene pues en su casa, y sencillamente eso no alcanza para nada. Pero digamos, termina siendo una especie de paliativo más allá que se ataca la causa o las causas de las condiciones injustas en Colombia. Yo creo que en efecto debería afianzarse el tema de distanciamiento físico como una de las medidas sanitarias que se promueven, y en vez de hablar de distanciamiento social, hablaremos de lo contrario, que tiene que ver con establecer y afianzar los lazos de fraternidad y de solidaridad, precisamente porque las tasas de desempleo aumentan, precisamente porque las condiciones de inequidad terminan agudizándose. Entonces debemos estrechar lazos de fraternidad en aras a tratar de zanjar un poco la brecha social que no solamente se vive en América Latina. Coincido también en otros elementos a propósito del tema de la libertad. Recuerdo en la época de los griegos que no todos eran, tal vez la democracia ateniense era la más discriminadora del mundo, porque solo el 20% de los hombres eran libres, pero me hace acordar a propósito de la democracia ateniense que quiénes eran los libres, aquellos que habían solventado sus necesidades. ¿Sí? Cuando una persona no tiene solventadas sus necesidades básicas, pues sencillamente no puede ser libre, está supeditado, está subordinado precisamente a salir a buscar su renta propia
¿sí? Ya que el gobierno como tal o ya que las instituciones no le brindan esa posibilidad, entonces no tiene derecho precisamente a autorregularse porque la necesidad lo lleva precisamente a buscar su sustento diario, ¿no? Varios casos acá en Colombia se han presentado, los trapos rojos en Ciudad Bolívar y en otras ciudades como en Medellín, que manifiestan condiciones inequitativas y de hambruna. Y recuerdo acá otro episodio, recuerdo el último terremoto que hubo, que afectó bastante fuerte Haití, y mostraban las noticias, por ejemplo, en el caso de Puerto Príncipe, que en efecto el 90% de las casas afectadas habían sido de los barrios más pobres de Puerto Príncipe, y a escasas 20, 25 cuadras, las mansiones de las personas con más recursos no les había pasado nada. Y el temblor afectó, o el terremoto afectó a todos por igual. No obstante, los que tenían mejores condiciones de vivienda, pues no se vieron afectados, ¿no? Y así ocurre, ¿no? Otro cuentico pequeño que escuché, otra anécdota que escuché a propósito de esta situación en Nueva York, donde varios magnates alquilaron a las afueras de Nueva York mansiones para pasar la cuarentena hasta agosto, y mientras tanto a los latinos y a las comunidades afro y a las comunidades menos favorecidas o minorías les tocaba salir para precisamente buscar el sustento diario. Bueno, hasta ahí para seguir conversando. ¿Puedo comentar algo? Sí, sí, adelante, Daniela. Y lo quiero compartir por el hecho, bueno, que ustedes están muy cerca de Venezuela y reciben mucha migración venezolana, pero yo creo que una de las, o sea, cuando yo trato de darle sentido a lo que nos pasó, que ha sido terrible, una de las cosas que creo que es importante es que nosotros contemos, pues cómo percibimos, el por qué creemos que nos pasó lo que nos pasó, ¿no? O sea, como que contemos la experiencia. Y yo creo que una de las cosas, hay dos cosas muy importantes. La desigualdad radical hace que la sociedad sea inviable. O sea, no es sostenible. Aunque la casa de uno no se derrumbe, la desigualdad radical genera violencia y hace que la sociedad sea inviable. Entonces, los problemas de Latinoamérica no somos la región más pobre del mundo, somos la región más desigual del mundo. Entonces, por eso hablaba de que hay una autonomía que tiene que hacerse responsable de esa realidad. Y hacerse responsable de esa realidad va más allá de ponerme el cubreboca. O sea, de actuar como un ciudadano que respeta la ley y que cumple y que va a su trabajo. No, esa realidad nos exige más allá, ir más allá, nos exige dar un salto y poder hacer planes de colaboración intersectorial y poder empezar a ejercitar lo que es la democracia, que yo creo que no sabemos lo que es la democracia, creo que lo leemos, pero entrenarnos en prácticas democráticas que nos permitan realmente construir sociedades distintas, porque ese es el gran reto que pone el coronavirus sobre la mesa. Les recomiendo un informe muy bueno que publicó el PNUD, que se llama El coronavirus en Colombia, vulnerabilidad y opciones de política, porque ahí hay cifras ya de, pues, en cuánto ha aumentado el desempleo, cuántos millones de personas, creo que es 1,5 millones de personas se quedaron sin trabajo, cómo van a caer las remesas. Entonces, la situación va a ser, la situación exige de lucidez y de inteligencia. No es una cuestión de ser bueno y ser solidario solamente, es una cuestión de ser inteligente. Es inteligente tratar de trascender esas brechas, tratar de construir proyectos de futuro, y en ese sentido es muy importante hacer un nuevo pacto social. Y por eso yo llamaba la atención sobre las otras problemáticas que, al igual que el coronavirus, nos ponen delante la interdependencia, pero no de una manera tan radical, porque sí hay que hacer como una lista de mínimos y priorizar qué libertades, qué proyectos, qué propósitos colectivos tenemos que empezarnos a poner desde ya. Para terminar, una de las cosas que a mí más me perturbaba cuando estaba en Venezuela y que todavía creo que es un gran reto, es que las clases medias donde estamos las personas que podemos estudiar, que podemos acceder a la información, estamos muy alejadas todavía de esas grandes masas desposeídas. ¿Cómo poder establecer alianzas que vayan más allá del voluntariado? ¿Cómo poder establecer alianzas intersectoriales? Hacer política democrática con el sector privado y el sector público. Porque ser autónomo significa no dejarle todo al Estado, no ponernos a decir, es que el Estado no resuelve, es que el Estado no me ha satisfecho este derecho.
No, en el caso de América Latina, con estados tan frágiles, necesitamos como movernos más en esa línea. Yo creo que Colombia tiene experiencias muy interesantes en ese sentido. El micrófono lo tienes apagado, Fred. Muchas gracias, Daniela. Sí, voy a retomar rápidamente un par de comentarios que hacen las personas que están en este momento conectadas. Gustavo Adolfo Maecha comenta lo siguiente, dice: libertad, responsabilidad y conciencia que nos llevan a procesos de autonomía. Contamos con libertad de cátedra y para ejercerla aplica a quienes somos educadores de ética, poner en diálogo las propuestas educativas con las necesidades que viven los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en medio de las dinámicas del confinamiento. En términos de Eduardo Rueda, la autonomía tiene el reto de procurar el proceso de formación justos. Y habría otro comentario allí, dice, los medios protagonizan unos discursos desiguales, la opinión pública está muy polarizada y las palabras han perdido sentido. Y ya que ustedes han venido justamente retomando, digamos, con mucha fuerza esta categoría del cuidado, les planteo una siguiente pregunta para que ya ahondemos un poco más en desde esta perspectiva. La pregunta es la siguiente, dice, los hallazgos paleontológicos de Benjamina de la cima de los huesos en Atapuerca ponen en evidencia quizás las primeras prácticas del cuidado del otro. ¿Consideran que el cuidado, como apuntan algunos humanistas, es lo que realmente nos hace humanos? El cuidado del otro. No sé quién quiere iniciar esta ronda de respuestas. Sí, yo quisiera decir algo. Cuando Rawls, en su obra primera de una teoría de la justicia, se pregunta por cuáles son las condiciones de la justicia, retoma la reflexión de Hume, esto pues naturalmente para los colegas filósofos, en la que este autor, Hume, pone de manifiesto la vulnerabilidad de la condición humana como uno de los elementos que hacen necesaria la justicia. Si no fuésemos vulnerables, no requeriríamos de la justicia. Eso entre otros dos elementos adicionales, como el hecho de que hay bienes que solamente nos son accesibles en la compañía de los demás, o el hecho de que el mundo nos provee o los bienes del mundo son escasos y tenemos que distribuir lo escaso entre todos, el trabajo, etc. Entonces, yo quisiera insistir en ese hecho fundamental, y es que un poco la experiencia de la fragilidad humana está en la base de la experiencia de injusticia y también de la experiencia o de la visión de la justicia. Y creo que a lo largo de una tradición muy larga hemos intentado reconocer cuáles son los elementos fundamentales desde los cuales debemos construir para todos un mundo justo, un mundo compartido justo. Y bueno, en el caso de la pandemia por la que estamos pasando hoy globalmente y en el país, lo que está de manifiesto es que efectivamente nos encontramos en una situación en la que todos requerimos de cuidado, pero ciertamente hay personas y hay grupos sociales que están en situación de mayor vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una condición propia, es un elemento propio de la condición humana, la fragilidad de la vida. Pero ciertamente hay grupos sociales que tienen sus vidas aún más expuestas al daño. Y las tienen aún más expuestas al daño porque los mecanismos de blindaje social contra el daño que deberían ser provistos a través de los arreglos justos de una sociedad no han sido debidamente asegurados para ellos. Y entonces, la vulnerabilidad nos sirve para identificar cuáles serían esos arreglos, cuáles serían esas disposiciones
que tienen muchos espacios, naturalmente, y muchas escalas en las cuales habría que implementarlos, para garantizar que efectivamente esos blindajes sociales contra el daño, esas posibilidades de vivir más protegidos en razón de la fragilidad inherente de nuestra condición humana, fuera posible para todos. Y nos encontramos, como insistíamos hace un momento, en un mundo en el que eso no es así. Y por ello, el legado más importante del coronavirus es el de que pensemos de nuevo cómo construir la justicia a partir de esta visión según la cual necesitamos garantizarnos entre todos los blindajes que requiere poder armar realmente una vida propia y no tener que vivir la vida, como decía Hannah Arendt, en la mera labor, es decir, en la mera supervivencia, sino poder vivir la vida también en el espacio de la acción, en el espacio en el que finalmente podemos entender que nuestra vida tiene un rasgo propio, está revestida de unos caracteres particulares. Y eso que está en la base, pues digamos, de la eticidad moderna, el hecho de construir una vida propia, de ser autor de una vida propia, solamente se puede dar si contamos con esos blindajes sociales comunes. Entonces, el coronavirus nos ha puesto en evidencia cómo las cosas fundamentales de la vida son la comida, la vivienda, el agua, la compañía de otros, que ciertamente cuando el cuidado requiere de los demás, el cuidado de la familia, por ejemplo. Ahora hemos visto cómo existen tantos ancianos abandonados, solos, en soledades muy profundas y muy dolorosas. Entonces, es fundamental, el coronavirus, digo, ha puesto en evidencia que estas son necesidades que son cruciales, vivir en ciudades saludables, ¿no? En estas ciudades que causan infecciones respiratorias en los niños y que afectan la salud mental de las personas de maneras tan severas, etcétera, y que son indolentes frente a la fragilidad de las madres en fin. Entonces, creo que el hecho de haber subrayado la vulnerabilidad de la condición frágil de la vida humana ha despertado en todos esa conexión conceptual y política más fuerte entre la justicia y el cuidado, entre la justicia y la protección contra el daño, entre la justicia y el blindaje social contra formas de amenaza que son evitables y son prevenibles si cooperamos socialmente. Eso querría yo decir en relación con lo que propones, mi querido Fred. Muchas gracias, Eduardo. No sé si de parte de Juan Alexis o de Daniela habría algún elemento para retomar esta pregunta. Por la misma línea de Eduardo, pero aludiendo al punto de vista de seres humanos sociales, ¿sí? A diferencia de los animales, los animales nacen precisamente con todo ese equipo para enfrentar la realidad. Por decirlo de alguna manera, es muy poquito lo que aprenden los animales. Para tratar de hacer una especie de porcentaje, podríamos decir que los animales nacen 90% dotados naturalmente, precisamente con esos factores congénitos, para enfrentar la realidad, y un 10% lo aprenden. Aquí estoy hablando de una cifra imprecisa. En cambio, en los seres humanos la ecuación cambia, ¿no? Hay un 90% de aprendizaje, en esa medida somos seres más culturales, más sociales, más de endoculturación, y un 10% innato. Uno se pone a pensar cuáles son los factores congénitos con los que nacemos a nivel instintivo, impulsivo y eso, pero es mayor la parte que aprendemos de los demás, ¿no? En esa medida, siguiendo a un escritor que trabaja en la antropología filosófica, somos animales mal dotados físicamente, ¿sí? Nacemos desnudos, somos indigentes prácticamente, carentes de todo, y en esa medida el cuidado sería uno de los elementos claves precisamente para poder solventar
ese aspecto natural al cual tenemos que enfrentarnos, ¿sí? Tenemos una vista débil, tenemos unos ojos, tenemos un oído débil en relación con los animales, no somos muy veloces, nuestro pelaje no ayuda bastante para poder enfrentar las temperaturas, las bajas y las altas. Entonces tenemos que, a nivel cultural, apropiarnos de alguna serie de elementos para poder enfrentar esa realidad. Y en eso, entre esos elementos es clave el cuidado. El cuidado entra allí precisamente para que podamos, de manera interdependiente, poder salir avante frente a esa manera innata con la que nacimos, ¿no? Frente a esos factores congénitos. Estamos mal dotados físicamente y ese mal dotados físicamente debería inclusive habernos extinguido hace tiempo, pero por el contrario lo que hemos hecho es crecer inclusive de una forma desmesurada, ¿sí? Entonces me parece que en efecto el cuidado es un elemento clave para salir avantes frente a las diferentes situaciones naturales. Algo también pequeño a propósito del tema del cuidado, en esa situación de carencia, en esa situación de necesidades, empato con lo que afirmaba Eduardo, hay algunos individuos precisamente que gracias a diferentes circunstancias, entre ellas sociales, medioambientales, son más vulnerables, ¿sí? No es lo mismo manejar la situación en unas condiciones medioambientales favorables y llevables, digamos, trabajadas de manera solidaria, colaborativa, a trabajarla de manera solitaria, ¿sí? Me acuerdo alguna vez estando en Alcalá de Henares, para esta época de invierno, perdón, de verano, llegó la temperatura cerca a 50 grados, una temperatura para mí que personalmente me alarmó, y varios anuncios a propósito de que muchos de las personas de la tercera edad se morían en sus casas solos, sin el cuidado de nadie, porque no se percataban que se estaban deshidratando, ¿sí? Entonces, a propósito de lo que mencionaba Eduardo, de las situaciones de vulnerabilidad, y entre otras cosas que esa apuesta es de la ciudad cuidadora, ¿no? Que haya ambientes públicos, espacios residenciales, zonas comunes, centros asistenciales, sanitarios, precisamente que favorezcan a todo el entorno social, pero que de una u otra manera vayan a favorecer a este tipo de población más vulnerable. Muchas gracias, Juan Alexis. Daniela, ¿vas a retomar algún elemento? Rápidamente, porque yo creo que han sido Sí, tengo dos interesantes. preguntas allí que del Muy público que candentes, nos ¿verdad? han... Sí. No, yo solamente decir que creo que la ayuda mutua y la tendencia a la cooperación sí forman parte de la naturaleza humana y que efectivamente somos vulnerables y frágiles y si no fuera por nuestra capacidad de cooperar y ayudarnos unos a los otros, las sociedades no saldrían adelante. Pero creo que en el contexto del capitalismo, de su manera de producir, del individualismo, es muy difícil que esa tendencia a la cooperación surja. O sea, yo no creo que no está, yo creo que sí está, yo creo que es un rasgo muy humano. Yo recuerdo de haber trabajado en barrios, yo trabajaba en barrios en proyectos de cooperación en España y yo lo que tenía que hacer era juntar a la gente, proponerles una idea, tener el tiempo y el espacio para hacer cosas y el milagro sucedía. O sea, yo creo profundamente en que en el alma de los seres humanos está esa tendencia a ayudarnos, a cuidarnos, a estar los unos con los otros, pero que la forma en que está organizada la vida en la actualidad, si te pasas 8 horas trabajando, 2 en el tráfico, 3 comprando, 4 haciendo, limpiando y haciendo lo básico de la subsistencia, ¿a qué hora cuidas al otro? Entonces sí creo que hay una forma, una forma de organización social que orienta, o sea, creo que las reglas del juego nos orientan en una dirección distinta al cuidado, y que esas reglas del juego tienen mucho que ver pues por el individualismo y termina prevaleciendo esa mentalidad de que venga alguien y ponga orden, porque yo no puedo, estoy muy ocupado. Entonces creo que una pregunta importante que tenemos que hacernos, yo no dudo de nuestra tendencia a cuidar del otro, es cómo generamos las condiciones para que el cuidado acontezca. Las condiciones laborales en la universidad, las condiciones de trabajo, porque vivimos cada vez más estresados, más presionados, no sabemos ni cuidar de nosotros mismos. Si yo no cuido de mí, ¿cómo puedo cuidar del otro?
Entonces, esto incluso a nivel educativo, el cuidado de sí, ¿qué significa? ¿Cómo no dañar al otro? ¿Cómo escuchar? ¿Cómo compadecer con el otro? Todas estas cosas son cosas que tenemos que aprender y no me extraña que haya tanto éxito de todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional porque no fuimos educados en este tipo de cosas y las necesitamos, pero también tenemos que abrir los espacios y preguntarnos cómo organizamos la vida para que el cuidado acontezca. Muchas gracias, Daniela, Eduardo y Juan Alexis. Tengo desde las personas que están conectadas un comentario y una pregunta. Voy primero con el comentario. Luz Elena Villamizar dice, definitivamente se pone a prueba la conciencia del otro, de su existencia y su necesidad como parte de un tejido social en la que la autonomía no puede atropellar a los demás. Y la pregunta la formula... Un segundo, por favor. La pregunta la formula Amelia Pretel. Dice, ¿cómo creen ustedes que se puede proponer y promover el pacto por lo social sin que se convierta en un grito al vacío? Sí, bueno, esa es la pregunta del millón. Adelante. No quieres intervenir, tranquila, ni si quieres sigue tú y yo después te sigo, no hay problema. Qué amable, no, pero yo ya hablé de tú, Eduardo. Bueno, sí, yo quería, creo que, digamos, naturalmente existe la posibilidad de que al final de todo este camino de la pandemia y luego de que supuestamente, digamos, pensando de manera optimista, haya cedido la infección en el mundo, etcétera, no hayamos aprovechado la oportunidad para hacer transformaciones profundas. Y entonces, en ese escenario, las esperanzas y las reivindicaciones digamos, orientadas a asegurar la justicia para todos y asegurar un régimen de libertades que sea equivalente entre los ciudadanos, podrían efectivamente caer en el vacío. Parte de que eso no llegue a suceder depende de que seamos capaces de lograr que esta agenda se mantenga y se robustezca en el tiempo, cosa que ya venía sucediendo a través de las expresiones ciudadanas y los movimientos sociales desde el año pasado, que aparentemente encontraron en esta circunstancia un momento de pausa, cosa que tal vez no ha sido así, lo que pasa es que se ha movido de otra manera. Pero, digamos, creo que lo que resulta crucial en relación con este punto es lo que pudiéramos describir bajo los términos de robustecimiento de la sociedad civil. Porque América Latina es ciertamente el continente más desigual, como Dani explicaba hace un rato, y también es el continente con mayor o con menor número de organizaciones ciudadanas, de asociaciones voluntarias, de iniciativas o plataformas que desde las organizaciones sociales movilicen agendas con capacidad de penetración en el centro del sistema político. Hay hay un desacoplamiento muy patológico entre el centro institucional del sistema político, es decir, los parlamentos y los gobiernos, y las angustias que vive la gente y la capacidad para hacer circular esas angustias, preocupaciones y reclamos legítimos hacia el centro de dicho sistema. La porosidad que en democracias sanas exhiben las instituciones democráticas frente a las reivindicaciones y a las esperanzas ciudadanas está aquí en América Latina muy reducida y en muchos casos hay una, por así decirlo, impermeabilización que hace casi imposible pasar las comunicaciones desde los ciudadanos al centro del sistema político. Y eso en parte se debe a que tenemos una sociedad civil muy débil, muy débil. Y yo creo que todos estas circunstancias que
ha traído consigo la pandemia, de ponernos a conversar mucho más entre nosotros, a tener una gran cantidad de actividades, a estar expuestos a una serie de comunicaciones distintas y organizaciones distintas de espacios de debate que nos llegan a través de las redes, porque ahora estamos más digitalizados que nunca. Todo esto creo que ha contribuido y va a contribuir a amasar una mayor fuerza comunicativa en la sociedad civil. Creo que va a ayudar a potenciar la capacidad crítica, la capacidad analítica, la capacidad de escribir los problemas y también de ofrecer soluciones, la capacidad de resistencia. Y creo que eso tendría que ser una tarea urgente desde, digamos, desde las posiciones que nosotros ocupamos en las universidades y en los sectores académicos e intelectuales y culturales, apoyar esos procesos como parte, digamos, nervio fundamental de la resistencia de las ciudadanías frente a lo que pudieran ser, por supuesto, agendas que estuvieran encaminadas a que ese gesto de transformación que se anuncia desde las bases sociales quedara o cayera en el vacío. Yo veo con esperanza lo que está pasando en Estados Unidos en relación con las encuestas que se han hecho recientemente sobre lo que podría pasar en las elecciones de noviembre. Creo que eso muestra transformaciones interesantes de las clases medias norteamericanas. Creo que es interesante lo que está pasando también en Venezuela. Creo que es muy interesante lo que está pasando en Brasil, a pesar de que el presidente Bolsonaro sigue contando con apoyos populares importantes de los sectores de las iglesias evangélicas. En todo caso, hay un distanciamiento cada vez mayor de esas bases frente a posiciones que no tienen ninguna cordura, que son insensatas y que precisamente no tienen ninguna sensibilidad frente a las necesidades de cuidado de las personas de la sociedad. Entonces creo que eso ha implicado una repolitización interesante, como decía antes, de la agenda social, y a la vez una despolitización en el sentido en que esta agenda social parece ser mucho menos partidista de lo que en algún momento pareció ser. Es decir, digamos, el apoyo a agendas redistributivas ya no se está sintiendo únicamente desde los sectores de las izquierdas partidistas, sino desde los sectores de centro, incluso desde los sectores de centro derecha. Y eso es, digamos, bastante interesante. Es interesante lo que mencionaba Juan ahorita hace un rato sobre incluso cómo en algunas estrategias, algunas multinacionales y en fin, de esas plataformas corporativas gigantescas, se viene hablando de necesidades redistributivas. Parece que también para ellos termina siendo sumamente comprometedor en el largo plazo que la gente pierda capacidad de compra y que esto se vaya en una recesión de largo plazo. Entonces, creo que es la hora, bajo esas circunstancias, en que la sociedad civil puede ocupar un lugar muy fuerte. Creo que es muy importante que nosotros desde las actividades intelectuales y culturales que hacemos contribuyamos a que efectivamente esa sociedad civil tenga la capacidad de hacer palpitar en la dirección correcta las decisiones que se toman en el centro del sistema político. Una oportunidad que no vendrá tal vez en mucho tiempo después de esto. Muchas gracias, Eduardo. No sé si ahora sí Daniela o Juan Alexis, quien... Daniela, bueno, yo algo muy pequeño a propósito del pacto social. A mí me parece que falta y traer un tema que a veces termina siendo agotador o agobiador en el sentido de que se hace bastante alusión, pero que falta tomar un poco más de conciencia frente a él, y es el tema de la corrupción, ¿sí? A pesar de que se hace evidente que hay una brecha social impresionante, que hay diferencias, que hay mucha desigualdad, pareciera que falta trabajar más, no solamente desde lo educativo, sino a nivel precisamente de colectivo social, el sentido de lo público, ¿sí? Aquí en Colombia, según estudio de la Universidad Externada de Colombia,
a nivel público y privado se roban 50 billones de pesos al año. O sea, es impresionante el hecho de que se trabaje ya a nivel, se haya normalizado el tema de las coimas, el famoso CBY, el cómo voy yo ahí, el que en el caso, por ejemplo, de los mercados, se hayan aceptado atunes a 20.000, por ejemplo, y bueno, una gran cantidad de situaciones que desenmascara, o sea, la epidemia nos lleva a nosotros, la pandemia nos lleva a confinarnos, pero la corrupción sigue trabajando. Me parece que un pacto social que no caiga como un grito en el vacío debe estar bastante acompañado de un trabajo a nivel educativo, a nivel barrial, a nivel comunitario del sentido de lo público, ¿sí? Digamos que yo no soy partidario de la cadena perpetua ni de la pena de muerte, pero me parece que las penas a nivel de la corrupción y a nivel de lo público son muy irrisorias, son risibles prácticamente. Entonces, ser pillo paga en Colombia, porque las penas, no solamente a nivel de punitivo, ¿no? Sino a nivel de que pareciera que cualquier persona que se monta en un cargo público o en algún cargo directivo tiene todas las posibilidades para poder robar y no va a tener un castigo, digamos, ejemplarizante. Creo necesario trabajar bastante el sentido de lo público y el fortalecimiento de la sociedad civil para que se tome conciencia precisamente de que, para colocarle un epíteto, lo público es sagrado. Yo creo que deberían hacer un diálogo sobre corrupción porque es un océano muy interesante. Yo ahorita trabajo en un programa de integridad académica a nivel universitario y he descubierto cosas muy interesantes. O sea, la corrupción académica después se convierte en corrupción profesional y lo hace la clase media, lo hace la gente inteligente, o sea, inteligente, estudiosa. Hay unas prácticas que están normalizadas, hay una falta de sentido de la responsabilidad tremenda y hay una ceguera moral muy importante que hace que la gente no entienda las consecuencias de sus decisiones, y todo eso tiene que ver con la autonomía. O sea, ser autónomo es ser capaz de tomar decisiones responsables. Entonces, realmente es un tema muy importante que yo creo que merece una plática aparte, porque tiene muchos intríngulis, ¿no? Pero en relación al pacto social y que ese pacto social no caiga en el vacío, a mí, pues nuevamente, desde la ética aplicada esta en la que me he formado, pues lo importante también son los cómo, ¿no? O sea, qué es la realidad social, qué es lo que está planteado en la realidad social, y luego cómo articular en esa realidad social un compromiso ético, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos estados frágiles, estados muy frágiles también, que a veces ni siquiera son capaces de llegar a todo el territorio nacional. Tenemos una sociedad civil frágil. Entonces, yo creo que necesitamos primero un nuevo pacto social, es decir, una hoja de ruta, porque la crisis nos va a dejar. Ya el Fondo Monetario Internacional publicó las caídas de la economía y dijeron que va a ser una crisis parecida a la de 1930, pero viendo estos resultados del PNUD que les decía, pues se hablaba de un aumento del 12.5% del desempleo, la gente que está en el empleo informal. Es decir, hay una cantidad de hechos concretos que ya los están contabilizando, que ya los están midiendo, que exigen una hoja de ruta en materia económica y de salud pública en primer lugar, porque son los dos elementos más golpeados por el coronavirus. Pero yo creo que esa hoja de rutas debería ir vinculada a propuestas de carácter ético. O sea, que la gente sea capaz de asociar que una ayuda social promueve la libertad y son bienes básicos para el desarrollo de la libertad. O sea, yo creo que eso en el discurso público es importante, poder asociar políticas y propuestas a ideales a valores cívicos o ideales de ciudadanía, para que la gente pueda comprender y ampliar pues su visión sobre esas cosas. Creo que creo que los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser parte de esa ruta, o sea, de ese nuevo pacto social. Ahí hay unos objetivos muy claros, tenemos unos problemas muy urgentes y ahí hay unas propuestas muy claras que luego se pueden adaptar a la realidad de cada país. De hecho, el PNUD acaba de sacar un informe que se llama Más allá de la recuperación con miras al 2030. Yo creo que este tipo estos estudios que hacen estas instituciones son importantes. Me contó un amigo que resulta que la Organización Mundial de la Salud en 2019 había sacado un trabajo sobre la nueva pandemia que viene, con explicaciones así de cuánto tienen que ahorrar los estados, viene una pandemia potente, no sé qué.
Nadie lo leyó porque las instituciones internacionales están de capa caída y nadie las está viendo. Y yo creo que también tenemos que fortalecer esas instituciones internacionales, aliarnos con ellos, porque ellos están haciendo propuestas globales. Entonces, creo que el pacto implica definir qué objetivos del desarrollo sostenible son prioritarios en cada realidad, en cada país, y luego profundizar la democracia. ¿Pero a qué me refiero con esto? Quiero contar un ejemplo. Aquí en Nuevo León se dio una alianza intersectorial que a mí me pareció muy interesante. Yo trabajo en el TEC de Monterrey, el TEC tiene una universidad hospital, pues ellos se aliaron, el TEC Salud, con el gobierno, con los hospitales públicos y privados del Estado, invitan a profesores y se hizo una especie de comité intersectorial que está armando la política pública para el tema del coronavirus. Y yo creo que esa es una vía muy importante de trabajo en América Latina, porque ya lo dejamos solo al voluntariado, pues nos quedamos solamente, pues reposamos una responsabilidad tan grande en la bondad de las personas. Yo creo que las alianzas tripartitas, intersectoriales, con quién se puede aliar la universidad, qué asesorías se pueden dar, cómo se pueden armar proyectos, eso a la vez va a fortalecer a la sociedad civil, porque si la empresa, cuando empresa, gobierno y educación se unen, pues entonces empiezan a darse experiencias fructíferas con metas muy concretas. Entonces creo que ese es un ejemplo de lo de fortalecer la democracia. La democracia no se impone por decreto, no tiene que ver con esta democracia electoral agregativa donde la gente vota y gana el interés mayoritario, sino que tiene que ver con nuestra capacidad de establecer acuerdos, con ser tolerantes ante la diferencia, con aprender a tolerar la escucha. Hay que practicar la deliberación. O sea, tenemos que entrenarnos en eso. Y yo creo que en ese sentido los currículos universitarios tienen que poner temas difíciles y que haya un entrenamiento. No una cátedra teórica sobre lo que dijo fulano y sutano solamente, sino un entrenarme a escuchar la diferencia. Y me pareció muy importante lo que decía Eduardo, decía, hay coincidencia entre sectores ideológicamente distintos, porque yo sí creo que hay problemas que son globales, como el coronavirus, pues, que van más allá de las ideologías y que requieren unos mínimos. Entonces sí debería haber como un gran pacto de mínimos en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, a las libertades básicas que van a acompañar esos objetivos. Esa es otra cosa fundamental. ¿Qué nos interesa más en Colombia? ¿Cuál es el problema principal? Vamos a hacer una lista de prioridades. El respeto a la dignidad de las personas y su identidad, o la libertad de expresión, o la tolerancia, o el derecho a la información veraz, o la transparencia. Todas son cosas importantes, pero podemos establecer también, vinculado con esos proyectos muy concretos económicos y de salud, qué valores, qué libertades están asociadas a esos proyectos para que le puedan dar sentido y para que la gente los vaya comprendiendo. Y por último, para cerrar, la idea de ciudadanía, que lo he estado diciendo varias veces porque hubo un estudio muy interesante de unos canadienses, Westheimer y Kane, que estuvieron 2 años estudiando cómo se enseñaba la ciudadanía en Canadá y encontraron que habían 3 modelos de ciudadanía. Entonces decían, hay universidades que estudian al ciudadano responsable, que es el ciudadano cumplidor, que nunca se traga el semáforo, que paga sus impuestos, que le ayuda a la señora de al lado. Y ese es el ciudadano responsable, que va a utilizar el cubreboca, que va a mantener el 1,5 metros de distancia, pero hasta ahí le llegó la ciudadanía a ese ciudadano. Y yo creo que esa es la ciudadanía que en Venezuela ejercíamos mucha gente de la clase media, pero que no nos bastó para detener el tsunami, porque no es suficiente. Entonces luego hay una ciudadanía participativa que ya se vincula más con la comunidad, que planifica actividades, que está orientada a ayudar a las personas, y entonces estos ya están organizando la donación de cubrebocas, y ya están tocando para ver cuántas abuelitas hay, y ya una sociedad más implicada, una ciudadanía más implicada, y luego hay otra ciudadanía que está orientada a la justicia y que se pregunta cómo construimos una sociedad más justa, cómo podemos hacer iniciativas intersectoriales para colaborar, para promover el cambio social. Yo creo que hay que apostarle mucho a las instituciones de la sociedad civil, ¿cómo le llamaba Amy Goodman? Creo que le decía la democracia media. La democracia media, que no es la de las instituciones del Estado, sino la de los empresarios, las escuelas, las iglesias, todas las organizaciones sociales y en qué medida se pueden empezar a unir para colaborar. Ya para cerrar, en Barcelona, recuerdo mucho que me decía una amiga, me decía, la sociedad catalana se construyó en contra del Estado.
La sociedad civil catalana siempre luchó contra el Estado porque consideraba que el Estado era una imposición de España, pero eso le permitió consolidar una sociedad civil muy fuerte, tener un montón de organizaciones que se unen para alcanzar propósitos comunes. Entonces, creo que plantear el proyecto de fortalecer la sociedad civil no puede ser desde la individualidad, no puede ser desde la iniciativa individual. Hay que tratar de que las instituciones establezcan líneas de cooperación a las que la gente se pueda sumar. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, para Eduardo, Juan Alexis, Daniela y las personas que nos están en este momento acompañando, pues decirles que nos quedan 3 minutos para ya el cierre de este webinar. La verdad se nos ha pasado supremamente rápido esta jornada de diálogo. Habían más preguntas, más comentarios, pero bueno, nos comprometimos con un tiempo determinado y es bueno que también cumplamos con esta programación. Entonces, una pregunta muy precisa para una respuesta así tipo píldora para nuestra audiencia. La pregunta es la siguiente. En cuanto a ciudadanos, ¿cuáles son los retos personales que deberíamos asumir respecto al cuidado de los otros en esta situación que estamos viviendo? Un reto, sí, un reto, así que ustedes digan, mire, este es el reto que yo propongo para ya irnos reflexionando esta noche, además de todo lo que hemos venido conversando con ustedes y agradecerle también a todas las personas que han ido participando en el chat de Facebook. Ha sido muy activa la participación de las personas. Hemos intentado retomar algunos comentarios, algunas de las preguntas que nos han hecho y pues agradecemos a ustedes esta participación. Entonces, en 15 segundos, esta respuesta última a la pregunta que les planteo, un tip. Entonces, no sé quién inicia, muy precisos. Yo me lanzo rápido, perdón. Daniela, sí, adelante. no, claro, Yo Dani. le diría Claro. a la persona, si tiene una profesión, ¿cuál es el fin social que atiende su profesión? Si tiene una actividad, ¿cuál es la actividad que realiza? Por ejemplo, soy odontólogo y el fin social es, bueno, cuidar la salud bucal de la gente. Bueno, ¿qué puedo hacer yo por aquella gente que necesita cuidar de su salud bucal que no es mi cliente directa? ¿Cómo puedo promover estrategias de cuidado para la salud bucal de otras personas? Por ejemplo, en el contexto de mi profesión. Sí, muy bien. Yo propondría, frente a la pregunta que nos haces, Freddy, que todo ciudadano se pregunte siempre, frente a cualquier medida pública que se defina para enfrentar la pandemia y que tenga implicaciones en el aspecto sanitario, económico, de movilidad, etcétera, ¿cuáles son las justificaciones de esas decisiones? Es decir, ¿en qué se justifican esas decisiones? Me parece que es un ejercicio muy importante en la construcción de ciudadanía, que las personas nos hagamos permanentemente esas preguntas. ¿Cuáles son las bases que justifican ciertas medidas? Y en relación con esta misma pregunta, si existen otras medidas mejores que esa para Muchas gracias, la Eduardo. situación. Juan Alexis, así el tip súper rápido. No, un poco difícil, pero bueno, ver a los demás como un interlocutor válido que hace parte de un entorno común. Me parece que ese es un reto. Lastimosamente terminamos fijándonos en relaciones verticales donde no consideramos al otro interlocutor válido. Y si todos somos válidos dentro de ese entorno social, pues todos debemos cuidarnos. Bien, muchísimas gracias a los 3 invitados, a Daniela, Eduardo, a Juan Alexis. La verdad ha sido una tarde espectacular, una conversación realmente que nos ha llevado a reflexionar desde distintos lugares cómo todas estas medidas realmente que se están tomando, si en efecto apuntan a el cuidado de sí, al cuidado del otro, o si efectivamente pues ponen en tensión esta autonomía de la que ustedes conversaron a lo largo de esta jornada. Invitarlos a ustedes y a las personas que están allí en Facebook siguiéndonos a que se conecten a las próximas actividades de la Red para la Formación Ética y Ciudadana. Los martes, cada 15 días, se está transmitiendo un programa en el que estamos invitados personas del comité académico de la red
Y estas jornadas de webinar se van a realizar los últimos martes de cada mes desde aquí hasta noviembre en nuestra página web redetica.org, y ahí en la página de Facebook estaremos posteriormente colocando toda la información para estas actividades. Entonces, muchas gracias a todos por su participación y los esperamos en el siguiente programa de radio, los esperamos en el siguiente webinar y también los invitamos a participar de nuestro boletín Redética, que ya estamos recibiendo contribuciones para el siguiente número. Toda la información la encuentran en nuestra página web redetica.org. Una feliz noche para todos y muchas gracias por su participación. Bueno, un gusto. Muchas gracias a los colegas por esta linda tarde de conversación. Muchas gracias. Muchas gracias por todo el espacio. Muchas gracias, muy agradecida por la invitación. Un abrazo. Un abrazo.